Continuando con los temas de fisiología, hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Hoy vamos a hablar de la fisiología del aparato digestivo. Yo soy el profesor Wilmer Merchan y espero que sea de mucho provecho esta clase. Cuando hablamos del aparato digestivo, esta lámina representa las generalidades de todo este sistema. El aparato digestivo es un tubo continuo que se prolonga desde la boca y finaliza en la porción terminal que es el ano. La función general es permite la entrada de nutrientes y agua para su posterior absorción. Es por eso que es tan fundamental en comprender este aparato digestivo. Estos elementos que entran a través de la boca se mezclan con diferentes secreciones, unas que son propias del tubo digestivo y otras secreciones como enzimas que vienen de glándulas anexas al propio sistema digestivo. Y algo importante en este sistema digestivo es que goza de una motilidad intestinal que es autónoma para finalmente lo que se absorbe sea expulsado a nivel de la porción anorrectal. Algo interesante y fundamental para este sistema del aparato digestivo es comprender la pared intestinal. Esa pared intestinal que es tan delgada, pero constituyen capas funcionales importantes, donde vemos aquí, como expresa la lámina, una primera capa que es la que está expuesta a la luz intestinal, que es el epitelio, un epitelio cilíndrico. Tiene también membranas basales, tiene lámina propia, tiene la muscular de la mucosa, submucosa, tiene dos tipos de músculos, músculo circular, una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal, y dentro de esas capas existen plexos neurológicos como el plexo mientérico, que posteriormente vamos a hablar que es parte fundamental de lo que es la autonomía de esa motilidad intestinal. Entonces, cuando revisamos el ámbito histológico de esta capa muscular, tenemos una primera capa mucosa y otra segunda capa muscular propia. Y son capas que son funcionales, porque a través de estas capas es que lo que son los nutrientes, lo que es el agua, electrolitos, ácidos nucleicos, todo esto va a pasar de la luz intestinal y va a pasar a ser absorbido por ese gran segmento de intestino delgado que es la principal estructura que permite absorber los nutrientes y los componentes que entran al sistema digestivo. Dentro de lo que es la superficie de esa mucosa, voy a destacar las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales, como lo vemos aquí en esta presentación, son estructuras digitiformes. Cada vez que en una mucosa existen estructuras digitiformes, permite ampliar la superficie de absorción. Por eso que si vamos esto a la parte clínica, cuando hay erosiones como gastritis erosiva, como lesiones de ulcerosa que eliminan estas vellosidades, también se disminuye esa capacidad absortiva. Estas vellosidades también tienen lo que denominamos cristas en la parte basal y permite tener células precursoras para que se vaya renovando constantemente este epitelio. Vemos que en la ultraestructura de la vellosidad confluyen epitelios que son los que permiten la absorción, y dentro de esa vellosidad existe esa unión de arteriolas, vénulas y capilares linfáticos que son los que finalmente van a trasladar los elementos más básicos absorbidos al torrente circulatorio y al torrente linfático. Ese músculo liso intestinal tiene una actividad eléctrica propia. Esa actividad eléctrica propia se llama ritmo eléctrico básico, que tiene potenciales de membranas básicos de menos 65 hasta menos 45 milivoltios. Ahora, este ritmo eléctrico básico no es el que produce realmente la contracción, sino unos potenciales en espiga que son los que producen los diferentes movimientos del músculo liso intestinal. En ese músculo liso intestinal existen marcapasos que se llaman células intersticiales de Cajal, que están próximas al plexo mioentérico que vamos a ver a continuación.
Y la idea de esta actividad eléctrica es coordinar la motilidad intestinal. Por eso es que es tan importante cuando vimos en la primera lámina de generalidades que algo fundamental que tiene el sistema digestivo es que el sistema digestivo tiene un peristaltismo propio y tiene movimientos que vamos a ver a continuación, que el principal sigue siendo el movimiento de segmentación. Ven aquí la parte eléctrica del músculo liso intestinal. Este músculo liso intestinal, como hemos dicho, tiene diferentes inervaciones, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo tiene componentes del sistema parasimpático y del sistema simpático. Pero son realmente las espigas, estas despolarizaciones las que producen la motilidad. ¿Y quién estimula estas espigas? Son estimuladas, como lo vemos aquí en la gráfica, por la distensión, es decir, el contenido alimentario que penetra al organismo, por elementos como la acetilcolina y por estimulación del sistema parasimpático. Estas ondas que vemos acá de esta actividad eléctrica intrínseca tienen ondas lentas y tienen ondas en espigas. Existe dentro de lo que es la actividad eléctrica del músculo liso el denominado complejo motor migratorio. ¿Qué significa complejo motor migratorio? Es que en ayuno la actividad motriz se desplaza desde el estómago hasta el ilio. Recordemos que está el estómago, está ya el intestino delgado con el duodeno, yeyuno e ilio. Es decir, el ilio es la porción terminal del intestino delgado. Y hay una conexión muy estrecha entre lo que es el estómago y todo el sistema digestivo continuo. Esta actividad motriz que va del estómago hasta el ilio se forma lo que denominamos un ciclo de ese complejo motor migratorio. Tiene tres fases este complejo motor migratorio y es mediado por una hormona que se llama la motilina. El aumento de la secreción gástrica, el flujo biliar y la secreción pancreática tienen como función fundamental dentro del complejo motor migratorio el despejar el sistema digestivo. Veamos este esquema bien interesante cuando conversamos sobre el control nervioso intrínseco de la función gastrointestinal. Como vemos aquí, aquí tenemos el epitelio glandular. Este es el epitelio glandular, este es el epitelio que da hacia la luz intestinal. Habíamos hablado en las láminas anteriores que esa capa muscular, esa capa intestinal, esa pared intestinal, tiene diferentes capas. Tiene muscular, ¿okay? Tiene mucosa, tiene submucosa, pero debajo del epitelio glandular existe un plexo submucoso de Meissner y existe más profundamente un plexo mioentérico de Auerbach. Estos plexos tienen relación con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero a su vez, a nivel de lo que es el epitelio glandular, existen neuronas neuronas sensitivas que van a través del sistema nervioso central a ganglios prevertebrales de la médula espinal y del tronco encefálico. Es decir, en ese control nervioso intrínseco de la función gastrointestinal confluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Y de esta manera es como se produce esa motilidad intestinal y la segmentación de la cual vamos a hablar a continuación. Es combinando estos diferentes plexos del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central. Los neurotransmisores como la acetilcolina estimulan ese control nervioso extrínseco y la adrenalina, noradrenalina lo inhiben. La serotonina, el GABA, el ATP, el óxido nítrico y el monóxido de carbono también estimulan ese sistema nervioso intrínseco. Por lo tanto, cuando estudiamos la actividad intrínseca y extrínseca del sistema gastrointestinal, encontramos que hay una doble inervación del sistema nervioso autónomo. De ese sistema nervioso autónomo, el parasimpático, que tiene acción colinérgica de la acetilcolina, aumenta la actividad del músculo intestinal y produce también contracción de esfínteres. Y el sistema simpático, ¿ok?, inhibe tanto la actividad del músculo intestinal y también inhibe la contracción de los esfínteres. Entonces, cada uno tiene funciones totalmente opuestas.
Cuando hablamos de la motilidad intestinal, ya vimos la estructura de la pared intestinal, vimos el control neurológico intrínseco y extrínseco autónomo, es decir, no podemos de forma consciente controlar esa función gastrointestinal. Entonces vamos a hablar ya de una función importante de lo que es la motilidad gastrointestinal. Vamos a hablar del peristaltismo. El peristaltismo es una respuesta refleja que se inicia cuando la pared del segmento digestivo, vean que hay peristaltismo incluso desde el esófago hasta el recto. Esa pared de ese sistema se estira por el contenido luminal, por el contenido de la luz, es decir, por el bolo alimenticio que entra al organismo. Entonces comienza a producirse una contracción circular detrás del estímulo, detrás del bolo, y hay una zona de relajación al frente de ese estímulo. ¿Y esto para qué? Para que el bolo alimenticio tenga un movimiento que va céfalo-caudal, va desde la entrada del esófago hacia las porciones más anteriores, y ese es el sistema propio de lo que es el peristaltismo normal. Ven acá de una manera más esquemática, existe una onda de contracción en ese sistema digestivo que, repito, va del esófago hasta el mismo recto. Esa onda de contracción desplaza caudalmente, como lo vemos en la gráfica, caudalmente el bolo alimenticio, y es independiente de la inervación extrínseca. Es netamente el componente intrínseco el que controla el peristaltismo. En este caso tenemos elementos como la serotonina, neuronas sensoriales que estimulan esos plexos mioentéricos, producen liberación de sustancia P y acetilcolina. Recuerden que esto tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático para que ocurra la contracción muscular, como lo vemos aquí en la lámina, y pueda permitir el avance en sentido caudal de ese bolo alimenticio. Tenemos otro de los movimientos de lo que es la motilidad gastrointestinal que se llama segmentación y mezcla. Esta segmentación y mezcla es un movimiento distinto del peristaltismo. ¿En qué consiste? En retardar el movimiento del contenido intestinal para mejorar la digestión y la absorción. Como veremos más adelante, la mayoría o todos los componentes que nosotros ingerimos son habitualmente macromoléculas que en su componente original no pudiera ser absorbido por el sistema digestivo. Estas macromoléculas tienen que sufrir un proceso de digestión por diferentes proenzimas y enzimas para convertirlo en componentes más básicos para que de esa manera pueda ser absorbido por el sistema digestivo. Cuando hablamos de segmentación y mezcla, la función principal es permitir la mezcla del quimo, de ese bolo alimenticio, ya con otras sustancias que desde el inicio de la entrada de ese bolo alimenticio en la boca se mezclan con enzimas procedentes de las glándulas salivales, con otras sustancias como los jugos digestivos y otras enzimas propias ya de lo que es la actividad gástrica y la actividad intestinal. Entonces, el segmento del intestino, ¿qué produce? Produce una contracción en ambos extremos. Vean acá. En ambos extremos una contracción simultánea. Luego la contracción en el centro, el quimo tiene movimientos hacia adelante y hacia atrás. ¿Para qué? Eso es la mezcla. Entonces tengo movimiento de segmentación y mezcla. ¿Cuál es la función? Mayor digestión y mayor absorción. Estos son movimientos, obviamente como el peristaltismo, estos son movimientos fisiológicos, lo de la segmentación. El sistema digestivo tiene un flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo gastrointestinal es muy particular y es muy importante que lo tomemos en cuenta porque todo el sistema digestivo en su mayoría proviene la irrigación arterial de la aorta. La aorta a través de tres ramas y sus diferentes ramificaciones dan irrigación a todo el sistema digestivo. En cambio, el drenaje venoso de todo este sistema no es directamente hacia la vena cava inferior, es a través de la vena porta y de la vena porta hacia el hígado
y del hígado es que va hacia la vena cava inferior, como veremos más adelante. Es decir, en otras palabras, tenemos un flujo sanguíneo de drenaje venoso, de irrigación arterial, formando un circuito en paralelo. La irrigación a través de la aorta y tres ramas. ¿Cuáles son las tres ramas? La arteria celíaca y las arterias mesentéricas, superior e inferior. Ellas se encargan, como vemos en el esquema, de irrigar las zonas más importantes de todo el sistema digestivo, pero ellas a su vez drenan, ¿verdad?, a través del sistema porta por diferentes venas, tanto lo que es el colon, el intestino delgado, páncreas, estómago, vaso, y llegan al hígado por el sistema porta, y es del hígado por sus diferentes drenajes que llegan a la vena cava inferior y de allí obviamente a la parte cardíaca. Entonces tenemos un sistema muy particular. Este es un sistema que no es lo común. Habitualmente en fisiología las arterias y las venas llevan el mismo nombre y van de forma muy parecida, lo que es la arteria y la vena, incluso la misma dirección, pero con la misma localización, pero con dirección opuesta. Aquí en el sistema digestivo rompe esa regla. Por eso es que el sistema del flujo sanguíneo gastrointestinal es tan importante y tan particular, porque el drenaje venoso es por un sistema totalmente distinto a la arteria aorta, que es el que la produce. Cuando hablamos del aparato digestivo, como habíamos dicho en las generalidades, es un sistema continuo que va desde la boca, pasando por el esófago, estómago, duodeno, yeyuno e ilion, que conforman el intestino delgado, llegan al ciego y a partir de allí llegan al colon con sus diferentes segmentos, el colon ascendente, transverso y el colon descendente, y finalmente la porción del recto y el ano. Pero ese sistema digestivo, como lo vemos aquí, tiene glándulas y estructuras anexas que contribuyen, esas glándulas, ya sea en la boca, en el estómago, ya sea en el intestino delgado, que contribuyen a la parte de digestión para luego ser absorbido en elementos más simples. Por ejemplo, páncreas y vesícula biliar que drenan el duodeno, ¿ok? Y también contiene otros elementos interesantes que son los esfínteres a nivel del esófago, del píloro, las válvulas ileocecal y esfínter anal, tanto interno como externo. Es decir, es un sistema continuo, un tubo continuo, pero que tiene estructuras anexas que contribuyen a su funcionamiento. El primer elemento en la fase del sistema digestivo y en la fase de digestión y absorción es la masticación. ¿Cuál es la función de la masticación? Es fragmentar las partículas de gran tamaño, mezclarla con secreción de glándulas salivales. Ya veremos que las glándulas salivales contienen principalmente enzimas como las amilasas que permiten comenzar a formar, ¿verdad? Y favorece comenzar a formar un bolo alimenticio que sea más fácil de deglutir y más fácil de digerir. Como vemos, el proceso de digestión y absorción es un proceso complejo donde intervienen muchos elementos. El número de masticación depende del tipo de alimento, pero habitualmente un ser humano normal mastica entre 20 y 23 veces un bolo alimenticio. Como hemos visto en esa masticación, lo primero que entra en contacto con el bolo alimenticio es la saliva. La saliva está producida por tres glándulas que están ubicadas en cara, como la vemos aquí, la glándula parótida, la glándula submaxilar y sublingual. Cada una procesa y produce saliva de diferentes componentes, ¿ok? Pero ¿cuál es la principal función de esta glándula y de la saliva? Es iniciar la digestión, proteger la cavidad bucal de las bacterias. Esta es la función de la saliva. Y esta saliva, cuando se combina con los alimentos, sirve, como dijimos al inicio, para lubricar ese bolo alimenticio, para facilitar la deglución y también para iniciar la digestión como tal. Esta saliva tiene una característica, que es hipotónica y es alcalina. ¿Y para qué sirve esto? Para evitar precisamente procesos de regurgitación,
del contenido gástrico hacia el esófago, por lo tanto, también la saliva sirve como protección de esa mucosa esofágica y la mucosa bucal. Cuando hablamos de la deglución, este esquema está muy práctico. Vean que la deglución tiene varias fases, ¿no? Vemos aquí, como lo ves en la gráfica, el bolo alimenticio. Cuando ocurre el bolo alimenticio, recuerden algo, se paraliza la respiración. El esfínter esofágico superior está cerrado. Cuando comenzamos a masticar, todavía hay contenido de aire, pero cuando el bolo alimenticio comienza a avanzar, ocurren varios fenómenos. Mira, el paladar bloquea la cavidad nasal para evitar una devolución de ese bolo alimenticio a la cavidad nasal. Hay un bloqueo de la cavidad nasal, pero también ocurre algo interesante. Como vemos aquí en esta primera fase, esta glotis estaba abierta hacia a la vía respiratoria. En la segunda fase, que el bolo alimenticio va avanzando, la epiglotis cierra la laringe. ¿Para qué? Y se abre el esfínter esofágico superior para que el bolo alimenticio siga transcurriendo por la vía digestiva. Luego que pasa ese bolo alimenticio, el esfínter esofágico superior, se cierra el esfínter esofágico superior y se abre la epiglotis para la respiración. En otras palabras, encontramos que la deglución es una respuesta refleja mediada por impulsos aferentes de los nervios trigéminos, glosofaringio y vago, y fibras eferentes a través de los nervios trigéminos, facial y hipogloso, donde estas vías aferentes y eferentes actúan sobre los elementos que hemos mencionado, sobre lo que es el paladar, sobre el esfínter esofágico superior, sobre el epiglotis, haciendo una concordancia perfecta para que cuando nosotros deglutimos el bolo alimenticio, pues ese bolo alimenticio pase por donde debe transcurrir, que es de la boca, de la cavidad oral, a través de la cavidad digestiva y la parte esofágica. Cuando hablamos de la deglución, la función es juntar, mezclar el contenido bucal con la lengua, y esa lengua permite propulsar hacia atrás o hacia adentro, hacia lo que es el área de la faringe. Y recuerda que aquí en la faringe ocurren esos fenómenos. Se cierra el paladar para evitar que haya una devolución a la cavidad nasal, y se cierra la epiglotis para que a nivel de lo que es el bolo alimenticio siga su recorrido hacia el esófago. Entonces son elementos importantes que hoy vamos a destacar. En la medida que ocurre la deglución, ¿verdad? En la medida que avanza ese bolo alimenticio, hay un cierre del paladar y hay un cierre del epiglotis, y se abre el esfínter esofágico superior. Después que el bolo está traspasa el esfínter esofágico superior, entonces el esfínter esofágico superior se cierra, se abre el paladar y se abre el epiglotis para continuar con la respiración normal que todos los seres humanos tenemos. En otras palabras, se inhibe la respiración y se cierra la glotis, que es el fenómeno que estamos hablando en la deglución. Entonces, presten atención en esta fase de la deglución, porque es muy importante. Es por eso que cuando hay una persona, ¿verdad?, que produce reflejos de vómito o pérdida de la conciencia, estos reflejos se pierden, y es cuando la persona puede realizar broncoaspiración, y eso lo vamos a ver más adelante en la parte clínica, que cuando corresponde a la parte de la fisiopatología. Entonces, en resumidas cuentas, se forma una contracción anular peristáltica cuando ya se cierra el esfínter esofágico superior a nivel de ese músculo esofágico detrás del bolo alimenticio, para que éste avance hacia las estructuras que están por delante del bolo, que en este caso sería la cámara gástrica. Cuando llega ese bolo alimenticio al estómago, el estómago tiene una función importante de almacenamiento. Esta cavidad puede distenderse, ¿ok? A cierta distancia, a cierto tamaño. Ese almacenamiento de alimentos mezclados con ácido, moco y pectina. Vean que el bolo alimenticio ya viene siendo tratado, digámoslo de esa manera, con secreciones de las glándulas salivales y secreciones también del esófago. Cuando se abre el esfínter esofágico inferior y llega al estómago, aquí también hay una combinación de ese bolo alimenticio con ácido, ya veremos cuáles son, con moco y con pectina.
Y esta primera parte es una de las partes más importantes del proceso de la digestión. Existe una relajación receptiva, es decir, el estómago como tal, como almacenamiento, el fondo, que es una de las partes del estómago, y la porción superior del cuerpo gástrico se relaja para recibir ese contenido alimenticio y esto es mediado por el nervio vago. Posteriormente existe el peristaltismo a nivel del estómago, porque ese bolo alimenticio tiene que seguir avanzando hacia porciones inferiores. Entonces hay un peristaltismo hacia la porción inferior del cuerpo gástrico, mezclando, combinando alimentos y de allí a través del píloro puede pasar al duodeno. Entonces, como dijimos al inicio, esa motilidad intestinal comienza en el esófago y continúa a través de todo el tubo digestivo. El peristaltismo o sístole antral puede durar de 10 segundos y se puede dar cada 3 a 4 minutos. ¿Por qué cada 3 a 4 minutos? Porque en ese tiempo permite la mezcla del contenido del bolo alimenticio con las sustancias que mencionamos anteriormente. Tenemos una unidad funcional a nivel de lo que es el antro, el píloro y la primera porción del duodeno. Cuando hablamos de unidad funcional es que hay una motilidad intrínseca en estas estructuras. Y la velocidad de vaciamiento gástrico va a depender del tipo de alimentos. No es lo mismo tener alimentos ricos en carbohidratos, en proteínas o en grasas, porque la diferencia en velocidad cambia de acuerdo a esos alimentos y también va a depender de la presión osmótica que encontramos ya en el duodeno. Entonces, hay un diferencial de presión osmótica entre lo que es la cámara gástrica y lo que es el duodeno como tal. Y en base a eso, y el tipo de alimento es cuando ocurre mayor vaciamiento. Vean, esta parte ya se vio en anatomía, ¿verdad? Aquí yo tengo estructuras como lo que es el cardias, el fondo, el cuerpo gástrico, el antro, el píloro. Ya habíamos dicho que el antro y el píloro son estructuras funcionales que pueden contraerse y tener un peristaltismo más activo, pero esta lámina me va a servir para hablar de dos tipos de células importantes que tiene la mucosa gástrica, que son las células parietales y las células principales. Vean que de acuerdo a cada porción del estómago hay secreciones distintas. Y esas secreciones distintas tienen funciones también diferentes. Por ejemplo, el cardias y el píloro secreta principalmente moco. Tengo aquí el cardias, tengo aquí el píloro, su secreción principalmente es moco. El cuerpo y el fondo, cuerpo y fondo, que tiene células parietales y también células principales, pero las células parietales se dedican a producir ácido clorhídrico, que es un elemento súper importante en la digestión, y produce un elemento, una sustancia llamada factor intrínseco. Y por medio de las células principales, que es el otro tipo de célula que contiene estas partes del estómago, estas células principales producen otro tipo de sustancias, producen moco, producen esas lipasas gástricas y producen pexinógeno. El pexinógeno es una proenzima porque su función principal es producir pexinas. El antro, como lo ves acá, también produce moco, produce también pexinógeno y una secreción de una sustancia llamada gastrina, producida por células G de ese antro. Entonces, veamos que la estructura anatómica del estómago contiene diferentes líneas celulares, pero cada estructura se ha comprobado que tiene producción de sustancias también distintas, con funciones distintas, como la vamos a ver a continuación. Vean las funciones del ácido clorhídrico, ¿okay? Producida, como dijimos anteriormente, por las células parietales. ¿Cuál es la función principal de ese ácido? Como lo vemos aquí en el esquema, células parietales producen ácido clorhídrico, pero vean algo interesante, también se produce bicarbonato. ¿Y por qué? Porque si no hubiese la producción de bicarbonato, la producción de ácido clorhídrico produciría una destrucción de la mucosa gástrica. Entonces es importante que no solo producen ácido clorhídrico, sino que este elemento bicarbonato sirve para neutralizar la función sobre su propia mucosa, si no hubiese una autodestrucción de la mucosa gástrica. Este ácido clorhídrico
Sirve para esterilizar la comida e iniciar la hidrólisis de la macromolécula. Como hemos dicho, el bolo alimenticio como tal, cuando entra en nuestro organismo, no puede ser absorbido a nivel del sistema digestivo, sino que tiene que ser primero transformado a moléculas más sencillas y eso se da en cada uno de los grupos de alimentos. El factor intrínseco que también lo producen las células parietales se encarga de la absorción de la vitamina B12. El pexinógeno, como hemos dicho, es un precursor de una enzima poderosa que es la pexina. Y esta enzima es la que actúa sobre las proteínas. Las proteínas per se no pueden ser digeridas, tienen que ser transformadas en aminoácidos, así como los otros tipos de alimentos. Y la lipasa gástrica, obviamente como su nombre lo indica, se encarga de disolver, de digerir los lípidos. A nivel del intestino delgado, ya pasamos, ¿verdad? Como vemos aquí en el esquema, pasamos ya la cámara gástrica, pasamos ahora el intestino delgado. Como lo vemos aquí en este esquema que está escrito en azul, tiene una primera porción que es el duodeno, yeyuno e ilio, que es la porción terminal, ¿ok? Cada uno de estos elementos tienen diferentes niveles de absorción. En este intestino delgado se mezcla ese bolo que viene siendo procesado del estómago, se mezcla con secreciones propias de la mucosa del intestino delgado, pero además acá actúan porque desembocan en el intestino delgado, especialmente en el duodeno, desembocan jugos pancreáticos y desembocan ácidos biliares. Estas son estructuras que están fuera del sistema digestivo, pero forman parte del complejo del sistema digestivo también. Estos jugos pancreáticos y bilis terminan de producir la parte de la digestión en este bolo alimenticio. Este intestino delgado tiene una característica importante, que en él se ve de mayor frecuencia las ondas peristálticas, ese peristaltismo intestinal, se ven también en los movimientos de segmentación y se ven movimientos de contracciones tónicas. Ya la porción distal de ese intestino, es decir, estamos hablando del ilion, ¿ok? El tránsito es más lento. ¿Y por qué se enlentece el tránsito en ese intestino? Es para mejorar la absorción de todo el componente, ¿ok? De todo el componente que viene siendo procesado. Luego del intestino delgado, que está en esta porción, comienza el colon. Y el colon comienza y tiene una división del intestino delgado del ilio para entrar al colon con una estructura súper importante que se llama la válvula iliocecal. El colon principalmente sirve como reservorio para los residuos de los alimentos que no pueden digerirse o no pueden absorberse. Es decir, el componente que llega al colon son estructuras, son alimentos que son difíciles de digerir. ¿Qué ocurre en el colon? Hay una motilidad disminuida para terminar, ¿ok?, de producirse una mayor absorción de agua, de sodio y de minerales. ¿Por qué? Porque ese quimo que llega ya aquí al ciego, a la porción ascendente del colon, porción transversa y porción descendente, que es más o menos de 1000 a 2000 ml, por esta motilidad disminuida termina de absorberse casi en su totalidad y lo que va quedando de residuos de esa absorción ya en el colon descendente va a formar lo que llamamos las heces, que son sustancias semisólidas que en su componente total es más o menos de 200 a 250 ml. Ya veremos cómo es el equilibrio de lo que es el agua en todo el sistema digestivo y veremos que gran parte del agua que consumimos se absorbe por el sistema digestivo. Como habíamos dicho, en el colon hay una estructura funcional súper importante que esta estructura está entre el ilion y el ciego, que se llama válvula iliocecal. Su función principal es impedir el reflujo del contenido colónico hacia el ilion y existe el denominado reflejo gastroiliar. Qué importante es este reflejo gastroiliar, ya que consiste en que cuando el alimento sale del estómago hay un componente neurológico
que permite conectar esta porción del estómago con el ciego para que el ciego se relaje y aumente el paso del quimo a través de la válvula ileocecal. Esto es un reflejo gastroiliar importantísimo que lo tomemos en cuenta porque es parte fundamental de que este bolo alimenticio siga su dirección caudal hasta llegar a su porción terminal, que es la porción anorrectal. Tiene contracciones de segmentación el colon, tiene también peristaltismo y tiene un efecto que se llama acción de masa que ocurre a nivel del recto. Ya vamos a ver las funciones de esa acción de masa a nivel del recto, ya cuando hablemos de la defecación. Pero dijimos, este peristaltismo y estas contracciones son mucho más lentas para terminar de absorber lo que es el agua, los electrolitos y el sol. Cuando hablamos de la parte final, ¿okay?, del colon y de la porción anorrectal, vamos a hablar de la función de la defecación. ¿Cómo ocurre la defecación? La defecación nos ubicamos en esta porción terminal del recto. Es una distensión del recto por las heces, ya el contenido final va a iniciar ese contenido de forma refleja unas contracciones del recto, va a producirse simultáneamente, cuando ocurren esas contracciones, va a producirse una relajación del esfínter anal interno, el cual tiene una doble inervación que está dada por el sistema parasimpático y el sistema nervioso autónomo, pero también hay un esfínter anal externo que no depende del sistema nervioso autónomo, sino que depende del sistema nervioso central a través del nervio pudendo interno. En otras palabras, tenemos en la porción final del recto un esfínter anal interno con una inervación distinta a la inervación del esfínter anal externo. El esfínter anal externo, su inervación es por el nervio pudendo interno. Esto es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cuál es la presión necesaria en este recto para que se dé el reflejo de la defecación sin que haya mayor esfuerzo? La presión es que alcance los 18 milímetros de mercurio. Resulta que este contenido de heces, cuando llega a este sitio y es tan suficiente que alcanza los 18 milímetros de mercurio, se dispara, se estimula el reflejo de la defecación. Entonces, si no tenemos estos milímetros, no se va a producir ese reflejo automático de esa sensación de la defecación. ¿Qué ocurre en la defecación? Veamos este esquema acá. Habitualmente, cuando no tenemos suficiente volumen de heces, el ángulo entre el ano y el recto es de 90 grados. ¿Ves acá? Entre el ano y el recto es de 90 grados. Hay una contracción del músculo puborectal que está ubicado aquí en la región perianal. Y cuando ese músculo puborectal se contrae, se inhibe la defecación. Obviamente, esto ocurre cuando no tenemos esa presión de 18 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre cuando llega ese estímulo de los 18 milímetros de mercurio y nos facilita y nos estimula, mejor dicho, el esfuerzo para defecar? Ocurren algunos cambios, ¿ok? Ocurre primero que cuando haces ese esfuerzo de la defecación, ocurre contracción de los músculos abdominales con descenso del piso pélvico. Se dice que ese piso pélvico desciende hasta 3 centímetros. El ángulo anorrectal ya no es de 90 grados, sino que se rectifica a menos de 15 grados y hay una relajación del músculo puborectal y allí ocurre la función de la defecación tan importante para el ser humano. Vamos a hablar ahora del tema de digestión y absorción. Resulta que conversamos que al estómago llegan estructuras y alimentos complejos. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos deben ser degradados hasta generar unidades más simples que sean absorbibles. Y esta absorción habitualmente ocurre en el segmento del yeyuno y el ilio. Es decir, esta porción del intestino delgado, yeyuno e ilio, es la que principalmente es la estructura anatómica que facilita la absorción.
Los productos de la digestión más simples son vitaminas, minerales, agua, etcétera, etcétera. Estos productos cruzan o pueden cruzar la mucosa y entran a la linfa o a la sangre. Eso es la absorción. Cuando el producto complejo, como hemos dicho al inicio, entra al sistema digestivo, sufre procesos de degradación, de digestión a productos más sencillos, y estos productos sencillos traspasan la mucosa, esa mucosa intestinal que describimos al inicio, y llegan a la linfa o a la sangre. Allí es cuando hablamos de absorción. La absorción entonces es la entrada de los productos simples de cada elemento, de cada grupo, a la linfa o a la sangre. Pero primero tiene que haber un proceso de digestión. Hemos dicho que en los alimentos entran productos complejos y en ese proceso, y debe haber un proceso de digestión, en este proceso actúan un gran número de enzimas. Las enzimas son las que van a actuar sobre los alimentos. Por ejemplo, las enzimas de las glándulas salivales, las amilasas, habitualmente actúan sobre los carbohidratos y apenas algunos tipos de lípidos. Las amilasas habitualmente salivales actúan sobre los carbohidratos. Hay algunos tipos de alimentos, como son los lípidos y las proteínas, que su digestión principal ocurre a nivel gástrico. Es decir, entonces depende del segmento en la boca, en la cavidad gástrica o en el duodeno o en el intestino, hay diferentes tipos de enzimas que actúan sobre diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, las enzimas gástricas se encargan de productos más complejos como las proteínas y las grasas. Hay enzimas de la porción exocrina del páncreas, es decir, no forma parte de ese tubo digestivo, pero el páncreas está conectado con el duodeno y estas enzimas pancreáticas actúan sobre carbohidratos, proteínas, lípidos, DNA y ARN. Es decir, también para la digestión de los ácidos nucleicos. Y esto es ayudado por el páncreas. La acción de la enzima es facilitada por el ácido clorhídrico del estómago y la bilis. Es decir, en otras palabras, la digestión es un proceso complejo donde actúan tanto enzimas propias del sistema digestivo como enzimas de otros órganos que están cercanos, contiguos, pero comunicados con el sistema digestivo. Con respecto a la absorción del agua, veamos la pared intestinal. Esta es la luz del intestino. El agua tiene la facilidad, ¿verdad? Que el agua se transporta de manera pasiva. El agua no necesita ni cotransportadores, solamente gradientes electroquímicos para producir el transporte de agua. Como veremos más adelante, hay otros elementos que sí necesitan de un transporte activo. El agua no necesita de ser transportada de forma activa. Vean esto, esta es una lámina importante, es el recambio diario de agua. Muchas veces podemos creer que el agua que ingerimos, que puede ser 2000, 3000 cc, depende de cada persona, es el agua total de nuestro consumo. Pero resulta que el agua principal de nuestro organismo depende de las secreciones endógenas. Es decir, vean esto, 7 litros de agua provienen de glándulas salivales, estómago, bilis, páncreas e intestino. Si tú sumas esto, vemos que el contenido de agua que se ingiere es de 9 litros, es decir, 9000 ml, y una pequeña porción viene del agua ingerida. Pero esto no resta la importancia de la ingestión del agua externa. De esos son los ingresos totales. Ahora, de toda esa agua, que es más o menos 9 litros, ¿cuánto es reabsorbida por nuestro propio organismo? Se reabsorbe 8800, es decir, la cantidad de reabsorción es altísima y solo apenas 200 cc salen de nuestro organismo a través de las heces, donde se reabsorbe principalmente la mayor cantidad de agua en el yeyuno, que es la primera porción del intestino delgado, después del duodeno, por supuesto. Y la segunda porción es el hilo, y vemos que también el colon también es la última porción que reabsorbe también agua, por eso es que su motilidad es tan lenta, para que
haya mayor tiempo de reabsorción del agua. Entonces, en forma general, se ingresa de forma total 9 litros de agua y se reabsorbe 8,8 litros. Y apenas 200 cc se expulsan por las heces. Con respecto a la absorción de sodio, el cloruro de sodio ingresa a través de la membrana apical. Vean este esquema. Esta es la membrana apical, esta es la luz del intestino, pero esta absorción de sodio, a diferencia del agua, sí necesita de un intercambiador, de un cotransporte. Esta actividad es un intercambiador que hay de dos tipos, sodio-hidrógeno y uno de cloruro bicarbonato. Estos son los intercambiadores que permiten que el sodio pueda pasar al interior de la célula, ¿ok? Y luego también por acción de una bomba de sodio ATPasa, sodio-potasio ATPasa, pueda pasar ese sodio a la sangre. Es decir, el sodio es sacado, entre comillas, de la célula hacia la sangre usando la bomba de sodio ATPasa, como lo vemos en este esquema. Entonces, en resumidas cuentas, en lo que es la luz intestinal, debemos tener un intercambiador para que pueda el sodio entrar. Luego en la célula, el sodio necesita ser sacado de la célula hacia la sangre y para eso utiliza una bomba de sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, la absorción de sodio no es pasiva, sino que es activa. La absorción de carbohidratos también es una absorción compleja. ¿Por qué? Porque en los alimentos los carbohidratos vienen a ser complejos, vienen a ser principalmente polisacáridos. ¿Qué ocurre? Que desde la misma entrada del alimento en la boca comienzan a actuar enzimas como la amilasa alfa de la saliva, que permite actuar en una porción de los carbohidratos, pero es en el intestino donde se anexa a esta amilasa de la saliva la amilasa pancreática para digerir elementos complejos polisacáridos en elementos y productos más sencillos que son los oligosacáridos. Ahora, estos oligosacáridos también no son tampoco absorbibles, sino que tienen que haber en lo que es el cepillo de las células epiteliales unas enzimas llamadas oligosacaridasas, como vamos a ver a continuación. Vean esto. En el ribete en cepillo hay enzimas oligosacaridasas que permiten digerir esas oligosacaridasas, como lo es la sacarasa y la lactasa, estos oligosacáridos como por ejemplo, la sacarosa es un oligosacárido. Y cuando actúa la sacarasa, va a producir glucosa y fructosa. Entonces, tenemos que de la sacarosa se produce glucosa y fructosa a través de la función de las oligosacaridasas, que en este caso es la sacarasa. Esta glucosa y fructosa sí son elementos, son exosas que sí pueden ser absorbidas de forma más sencilla. La lactosa tiene glucosa y galactosa, entonces actúa una oligosacaridasa llamada lactasa. Entonces yo tengo aquí la que es la galactosa y la fructosa es una exosa, pero la galactosa actúa la lactasa para producir exosas como la glucosa y la galactosa. Estas exosas son las que pueden ser absorbidas, es decir, en otras palabras, si yo tengo galactosa y tengo sacarosa, no puede ser ese oligosacárido absorbido en esa forma, a pesar de que son formas menos complejas que los polisacáridos. Ellas tienen que ser digeridas aún más a elementos más sencillos que son estos que ustedes ven acá: glucosa, fructosa y galactosa. De estos tres elementos, la fructosa tiene un comportamiento distinto a la glucosa y la galactosa, como vamos a ver en este esquema. Estas exosas son absorbidas a través de la pared del intestino delgado, pasan a los capilares sanguíneos y de allí a la vena porta y al hígado. Pero las exosas, para poder ser transportadas, no son transportadas de forma pasiva, dependen de un cotransportador de sodio, que son estos que están acá, el SGLT1 y SGLT2, como lo vemos aquí en el esquema. Este es un cotransportador que utiliza sodio y permite que las exosas
como lo es la galactosa, la glucosa, pueda ser transportada al interior del enterocito. Dentro del enterocito, para pasar a la circulación, ¿ok? La fructosa pasa de forma pasiva, no necesita cotransportadores. Sin embargo, la galactosa y la glucosa sí necesitan transportadores. La fructosa es lo que yo les decía, en comportamiento distinto. La fructosa pasa de forma facilitada al torrente sanguíneo. Entonces, las exosas para poder entrar necesitan, para poder entrar al enterocito, de cotransportadores dependientes de sodio, como este que vemos aquí en el esquema. Para salir también necesitas transportadores, pero dependientes de glucosa, excepto la fructosa. Por eso es que la fructosa tiene un comportamiento distinto en lo que es la absorción del enterocito a los capilares. Cuando hablamos de las proteínas también tienen un comportamiento distinto. La digestión de las proteínas inicia en el estómago. Vean que los carbohidratos ya tienen una primera acción por las amilasas de la boca, de la saliva. Las proteínas no. Las proteínas, su digestión comienza en el estómago a través de acción de las pepsinas. Habíamos hablado de la secreción gástrica, ¿verdad? Que las células parietales producen pexinógeno, pero estos pexinógenos son proenzimas que deben ser transformadas a pexinas, y estas pexinas son las que se encargan de fragmentar estas proteínas a elementos más sencillos, que en este caso son los polipéptidos. Pero estos polipéptidos como tal no son tampoco fáciles de digerir. Estas enzimas, como las pepsinas, funcionan a pH muy bajos, que son los pH que están a nivel gástrico. Es por eso que es tan importante para controlar y proteger la mucosa la producción de bicarbonato por la misma secreción gástrica. Entonces, estas pepsinas actúan a pH muy bajos. Estos polipéptidos, o más dicho, las proteínas son transformadas a polipéptidos, como lo vemos aquí. Pero estos polipéptidos también son digeridos, polipéptidos como vemos en el esquema, son digeridos por enzimas proteolíticas que vienen del páncreas y de la mucosa intestinal. En su forma de polipéptidos no son absorbibles, tienen que ser también procesados por estas enzimas proteolíticas, y estas enzimas se llaman las endopeptidasas, ya saben, producidas por el páncreas y la mucosa del intestino. Estas endopeptidasas, las más importantes son la tripsina, las quimiotrixinas y las elastasas. Es decir, estos elementos, tripsina, quimiotrixinas y elastasa, son endopeptidasas producidas por el páncreas, y estas son las que digieren los polipéptidos en péptidos más sencillos, y estos péptidos más sencillos sí son fáciles de la digestión y pasar al enterocito, y del enterocito esos péptidos con unas peptidasas que están dentro del enterocito son digeridos y son transformados a aminoácidos, y son los aminoácidos la forma más sencilla de transportar a la sangre y al sistema porta. En otras palabras, las enzimas pancreáticas son secretadas en forma inactiva, es decir, son proenzimas, pero activan la cascada proteolítica iniciada por la enteroquinasa, y es esta enteroquinasa la que produce que ese tripsinógeno se transforme en tripsina. Y estas trixinas tienen sus diferentes, ¿ok? Por acción de las endopeptidasas, tienen sus proenzimas, y al final van a estar las enzimas que van a actuar directamente, ¿ok? Que son la tripsina, quimiotrixina y elastasa. Todas son endopeptidasas producidas por el páncreas. Y estas son las que van a realmente a producir la conversión de esos polipéptidos a péptidos más sencillos, como vemos aquí, para ser absorbidos por el enterocito. Pero tampoco entran a la célula del enterocito de forma pasiva. En otras palabras, hasta ahora lo único que ha entrado de forma pasiva al enterocito es el agua. Los demás elementos necesitan de sistemas de transporte activo, necesitan de bombas de sodio ATPasa, y estos polipéptidos
se ha comprobado que existen 7 sistemas de transporte que pueden llevar los aminoácidos hacia el interior de la célula, del enterocito. De esos 7 sistemas, 5 necesitan sodio y también necesitan cotransporte. Y hay 2 que necesitan cloruro. Entonces, estos péptidos y aminoácidos de forma pasiva no pueden entrar, necesitan cotransportadores que están en lo que es la mucosa, ese ribete en cepillo de la célula, para luego ser transportados, como vemos aquí, tanto los aminoácidos como los péptidos más sencillos al torrente circulatorio, ¿ok? Y vemos que los sistemas de transporte son los denominados los PT1 y eso depende de hidrogenio. Es decir, sistema de cotransporte que permite que los péptidos sencillos, aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos puedan penetrar el enterocito, se denomina PT1. Y estos son sistemas de transporte activos. Son los que permiten que el sistema pueda facilitar la entrada de estos proteínas más sencillas, menos complejas al enterocito y de allí la circulación portal. Como lo vemos aquí, en la luz intestinal ya las proteínas ya son transformadas en oligopéptidos, péptidos y aminoácidos, y en esa vellosidad intestinal están estos sistemas de transporte que permiten enlaces con estos elementos más sencillos para poder entrar al enterocito. Los aminoácidos son transportados de los enterocitos hacia la circulación portal por 5 sistemas de transporte, como hemos dicho, y esta absorción de aminoácidos es rápida, tanto en el duodeno como en el yeyuno. En otras palabras, en esta primera porción de duodeno y yeyuno es cuando más se absorben esos aminoácidos procedentes de las proteínas que consumimos con la alimentación. En otras palabras, la absorción de proteínas tiene 2 fases importantes. La fase luminal, donde entran en acción las proteasas y peptidasas solubles, eso ocurre en estómago e intestino, y la fase parietal. Parietal viene de pared, donde actúan las peptidasas asociadas a membrana plasmática y de localización intracelular. Esto ocurre solamente en el intestino. Estas 2 fases, por eso es que las proteínas son complejas de absorber, distinto del agua y distinto de los carbohidratos. La absorción de ácido nucleico es más sencilla. Los nucleótidos, ya sean púricos y pirimídicos a nivel del intestino, tienen acción unas nucleasas pancreáticas que los transforman en elementos más sencillos, como son los oligonucleótidos, y a través de la acción de enzimas que contienen fósforo, las fosfodiesterasas, terminan transformando los nucleósidos en 2 elementos importantes: carbohidratos y las bases púricas y pirimídicas. Es decir, la absorción de los ácidos nucleicos tienen que llevarse a cabo estos 2 elementos más sencillos: las bases púricas y pirimídicas y los carbohidratos, y de esa forma es que se pueden absorber a nivel intestinal. No se pueden absorber en forma de mononucleótidos, no se pueden absorber en forma de oligonucleótidos, y obviamente no se pueden absorber los ácidos nucleicos en su forma original. Absorción de los lípidos. La mayor parte de la digestión de los lípidos ocurre en el duodeno por la acción de la lipasa pancreática. Vean esto. Habíamos dicho que los carbohidratos ya cuando entran en la boca entran unas amilasas producidas en la saliva que ya tienen acción a nivel de lo que es la boca. Habíamos dicho que las proteínas solamente comienzan la digestión en la cámara gástrica, pero los lípidos, su digestión principal ocurre en el duodeno y es por acción de enzimas pancreáticas. Es decir, ellos pasan directamente de la boca, esófago y estómago. En el estómago obviamente hay una producción y hay una acción de todos esos ácidos clorhídricos y enzimas, pero es en el duodeno, por acción de esta lipasa pancreática, donde ocurre su mayor proceso de digestión. La acción de esa lipasa en los triglicéridos produce 2 elementos importantes, más sencillos: los ácidos grasos libres y el 2-monoglicérido. ¿Cuáles son las lipasas pancreáticas? Son de 2 tipos: la colipasa
y la colesterol esterasa. Esas son las dos lipasas pancreáticas que van a actuar en los lípidos. Son formas inactivas y necesitan de esa tripsina. Recuerden que esa tripsina es una enzima que dentro de la luz intestinal transforma las proenzimas en enzimas. Lo hizo con las endopeptidasas y también lo hace con las lipasas pancreáticas. Necesitan de tripsina y necesitan de ácidos biliares para ser activas. Entonces, estas colipasas y colesterol esterasa por sí solas no digieren esos lípidos. Necesitan ser activadas a nivel de la luz intestinal por tripsina y ácidos biliares para que puedan ser activas. El proceso de los lípidos también es un proceso complejo. Las grasas habitualmente son insolubles, por lo que en el intestino delgado necesita experimentar la emulsificación. Como lo vemos aquí, ven aquí grandes gotas de lípidos, triglicéridos y colesterol. Tienen que ser emulsificados. ¿Por acción de qué? Ya lo hemos hablado. Sales biliares, y esa emulsificación consiste en que esas partículas finas de esos ácidos biliares, como la fosfatidilcolina y los monoglicéridos, constituyen esa emulsificación de esos ácidos grasos sencillos, una estructura llamada micelas. Estas micelas es la forma sencilla y la forma, digamos así, procesada para poder ser absorbidas por el intestino. Entonces, en otras palabras, esas grasas deben producirse procesos de digestión, deben también ser tratadas y procesadas, ¿ok?, por la acción de ácidos biliares, la fosfatidilcolina y los monoglicéridos, para constituir finalmente las micelas, como vemos aquí en el esquema. Este es un esquema general de cómo las grasas entran al estómago, cómo la vesícula biliar, el páncreas, que desembocan sus conductos a nivel de las porciones del duodeno, tienen una acción importante, ya que esas sales biliares emulsionan, hacen la emulsificación de las grasas, y esta emulsificación de las grasas permite la constitución de las micelas. Ahora, el procesamiento de esos ácidos grasos libres en los enterocitos depende del tamaño. Aquí yo tengo ya ácidos grasos y monoglicéridos y también micelas en formas más sencillas y en forma más procesada por las sales biliares. Los ácidos grasos que son de gran tamaño, los que tienen más de 10 átomos de carbono, necesitan otro proceso que se llama reesterificación. Son reesterificados a triglicéridos, así como el colesterol. Ambos, triglicéridos y colesterol, deben ser rectificados. Estos son cubiertos, esa rectificación constituye en ser cubiertos por una capa de proteínas, colesterol y fosfolípidos, formando estructuras ya dentro del enterocito que se llaman kilomicrones. Entonces, rememorando un poco, los ácidos grasos deben ser constituidos de formas más sencillas, como vimos en las láminas anteriores. Deben ser las micelas las que puedan ser absorbidas en forma de micelas que absorbidan los lípidos al enterocito, pero dentro del enterocito estos ácidos grasos libres deben ser procesados con este proceso de reesterificación a una forma llamada kilomicrones. ¿Y por qué es importante los kilomicrones? Porque es la forma de ser absorbida por los vasos linfáticos. Se absorbe de la luz intestinal al enterocito en forma de micelas, y para ser absorbida o para pasar del enterocito a los vasos linfáticos tienen que ser procesados a forma de kilomicrones. En la luz intestinal entonces ocurre la emulsificación y dentro del enterocito ocurre la reesterificación. En la luz intestinal se forman las micelas, dentro del enterocito se forman los kilomicrones. Las micelas son para poder ser absorbidas por el enterocito, los kilomicrones son para poder ser absorbidas por el vaso linfático. Este es un resumen, estimados estudiantes, de cómo los diferentes elementos se transforman de los alimentos
que ingerimos para poder ser absorbidos, esos polisacáridos tienen que pasar a formas más sencillas. Ya dijimos que pasan las formas más sencillas son las hexosas, como lo es la glucosa y la galactosa. La glucosa y la galactosa necesita de transporte activo. Habíamos dicho que la fructosa tiene un componente distinto. La fructosa pasa a través del modo de difusión facilitada y de ese mismo modo la fructosa también pasa a torrente circulatorio. Las proteínas tienen que ser procesadas de polipéptidos a péptidos y es la forma de aminoácidos que también necesita un transporte activo, pasar dentro de la célula y por difusión el aminoácido se absorbe preferentemente a nivel del intestino delgado, de allí a los capilares sanguíneos. En cambio, las formas un poco más complejas de proteínas, que son los dipéptidos y los tripéptidos, necesitan también transporte activo. Dentro de la célula también son transformadas en aminoácidos para la difusión. Los ácidos grasos, hay dos formas. Los ácidos grasos de cadena corta pueden pasar por difusión simple y pasar al enterocito, pero los que son de ácidos grasos más complejos, recuerden que tiene que haber un proceso de emulsificación para producir la micela, y esta micela es la que logra entrar en la microvellosidad del enterocito, ¿ok? Dentro del enterocito ocurre el proceso de reesterificación para producir los kilomicrones y los kilomicrones pasan a los vasos linfáticos. De esta manera, este esquema es un esquema que resume mucho de lo que es la digestión y la absorción de los principales elementos. Recuerden que el agua entra de forma pasiva, los demás elementos, casi todos, necesitan de transporte activo y de bomba ATPasa dependiente de sodio. Hasta aquí esta clase, espero que sea de mucha utilidad. Mi nombre es el profesor Wilmer Merchan. Mi teléfono es el 0424-910-8845 y para cualquier duda de esta clase estamos a la hora. Gracias.